Cerca de las 5 de la mañana y después de 17 horas de sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma respecto a la ley de alquileres que estaba vigente con los cambios que había incluido en este caso la Cámara de Senadores. Vamos a contarles los lineamientos justamente generales de esta ley y para eso está conectado con nosotros Gustavo Ortolá. Él es desarrollador inmobiliario, un tema del que venimos conversando sin duda mucho, Gus, y vamos a compartir qué se definió en la jornada de hoy en realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Buen día. Y finalmente, como decís vos, maratónico, después de idas y vueltas. Acordate que había ido por un primer dictamen de Cámara Baja al Senado y el Senado incorporó un segundo dictamen propuesto por los senadores de la oposición, que es el que en definitiva se aprobó anoche en esta reforma de esta ley 2020. Vamos a los términos precisos de lo que se aprobó, sí. Los tres puntos fundamentales. El contrato sigue siendo de 3 años. Se cambia en la modalidad de ajuste, que era otro de los aspectos que se cuestionaba. En vez de 12 meses con el ICL, va a 6 meses con el índice casa propia, que acá viene el punto fundamental de la modificación. Ahora se lo voy a explicar de qué se trata. Y el tercer aspecto, que también se modificaron otras cosas, pero lo fundamental es que los contratos no se pueden listar en otra moneda que no sea pesos, ¿no? Estos son los 3 aspectos fundamentales. Ahora vamos al corazón de la modificación, que es el índice de ajuste. En un contexto explosivo, inflacionario, el tema de la modalidad de ajuste de los contratos. Y lo que se aprobó hoy a la madrugada, es... Ay, se nos cortó justo la comunicación con... Y se cambia justamente también el índice, ¿no?, de contratos de locación por el índice de casa propia. Vamos a preguntarle a continuación a Gustavo Ortolá cómo quedaría justamente, por ejemplo, ¿no?, un alquiler que se haya tomado hace un año en relación a un índice y en relación al otro, a ver qué podría llegar a pasar, ¿no? Definitivamente con ese porcentaje. ¿Cuánto van a pagar ahora los inquilinos y cuánto van a recibir los propietarios, ¿no? Además del otro tema central que él muy bien mencionaba, que es la obligación de que todos los contratos se lleven a cabo en pesos. Vamos a ver cómo lo toma el sector en este contexto, ¿no?, también de tanta inflación, de tanta disparidad de precios en relación a los mismos bienes. Por supuesto, Gus, y hacíamos la comparación recién. ¿Podríamos hacer la comparación de cuánto pagaríamos con el índice de contratos de locación en relación a el índice de casa propia? Un ejercicio rápido. Suponete que ahora tenemos un contrato que vence dentro de 6 meses. Sí. ¿Sí? De todas formas, te cuento que esto no aplica, para no generar confusión, hasta que no se inscriba en el boletín oficial. O sea, se teme, más o menos se calculan 40 días para que esto entre en vigencia, con lo cual hasta ese momento sigue funcionando la ley actual. No quiero ser claro con esto. Pero supongamos que nosotros dentro de 6 meses tenemos que ajustar un contrato de, supongamos, $70.000, ¿sí? Lo que hubiera pasado con la comparativa es que con el ICL, el incremento hubiera sido, hicimos el ejercicio, de 70 pasaría a 110.000 pesos y con el índice de casa propia pasaría a 97.000 pesos. Claramente el indicador de casa propia siempre es menor que el ICL, ¿sí? Por eso anoche festejaban los representantes de los inquilinos, ¿no? Porque claramente el ajuste va a quedar menor a lo que eran los ajustes sí, del sistema anterior. Pero en un menor tiempo también. Habría que ver cómo queda la cuenta en los 12 meses, efectivamente. Muy bien, porque esto es compuesto, o sea, vos después tenés que ver cómo quedan los 12. De todas formas, este ajuste va a ser realmente menor que con el ICL, pero esto despierta otra pregunta, ¿no? O sea, claramente la pregunta es, esto es muy parecido a un precio cuidado, ¿viste?, para los alquileres. ¿Qué pasa cuando uno regula estas situaciones en forma desarbitrada? Porque parecería que una de las partes festeja y la otra no. Me estoy poniendo no estoy tomando ninguna posición. Lo que puede llegar a pasar es que el que se ve desmotivado y bueno, hace otra cosa con el producto, ¿sí?, con el inmueble, lo saca del alquiler. Yo lo que creo probablemente que esto genere una baja aún mayor en la oferta de productos en alquiler. Recordemos que en los últimos 12 meses un dos ambientes aumentó en Buenos Aires interanual
245%, ¿no? Y que hoy en oferta hay, digo, en pesos, en ese tipo de productos, menos de 200, más o menos hay unas 400 unidades en Sí. oferta en toda la ciudad de Buenos Aires. O sea, cada vez es más preocupante la situación de la oferta de este tipo de productos para alquilar. Otro. Yo creo que esta modificación va a potenciar este Mm. conflicto, ¿no? ¿Qué pasa con la duración, Gus, de estos 3 años de los contratos? Porque muchas veces los que dicen, ¿no? Justamente los representantes, en este caso de los propietarios, es que en Argentina pensar en hacer hoy en día un contrato de 3 años es un montón, que no les da justamente el sistema previsibilidad. ¿Qué pasa si vos tenés una propiedad alquilada en un contrato de 3 años y te surge, no sé, la posibilidad de venderla? ¿Podés rescindir ese contrato, por ejemplo? No se puede. El contrato no, lo asumo por Ni vender siquiera la con un unidad aviso, con el ni siquiera inquilino. con un aviso previo, No, con un tiempo, no. digamos. Para rescindir unilateralmente del lado del locador un contrato tenés que ponerte explícitamente de acuerdo con el inquilino y eso tiene un costo, es un acuerdo de las partes. Legalmente no se puede, o sea, está cubierto el inquilino. Lo que sí se puede hacer es vender el departamento con el inquilino adentro, o sea, con la renta, Claro. que genera algún conflicto, ¿no? Pero bueno, pero no si el inquilino no se quiere ir, no se va porque está amparado por la ley. Y los 3 años, en realidad, los que están en contra son los propietarios, porque, viste, como decís vos, la Ujú. previsibilidad, el plazo, y los que están más a favor son los inquilinos, porque más tiempo para volver a mudarte, que es todo un conflicto, la mudanza, ¿no? El punto hoy más central es el tema del ajuste, que insisto, yo creo que quedó desarbitrada, punto de vista, otra vez la relación, los inquilinos dicen, bueno, buenísimo, porque van a ser más bajos los alquileres. Yo digo, va a haber menos alquileres, con lo cual, ¿qué va a pasar con los precios de arranque de los contratos? No, y Veremos. además, ¿qué pasa si vos sos propietario y querés hacer, como decías, un acuerdo entre partes? Digo, ¿cómo se va a notificar el Estado Nacional de que no estás cumpliendo la ley? En el mismo caso de que lo quieras poner en dólares, es un mercado que es difícil de Es regular. arbitrar, por decirlo de alguna forma. Es muy difícil, lo que pasa es que vos tenés que saber, obviamente, hoy está todo, lo decía el otro día, la gente está planteando, incluso los inquilinos, armar algo de acuerdo entre las partes, pero tiene que saber el propietario que hay un marco, que es esta ley y esta Legal. modificación de la ley, marco legal, que por más que se ponga de acuerdo en un caso hipotético de contingencia, siempre va a estar cubierto el Sí. inquilino con la ley. Y es más probable que las inmobiliarias se acoplen a esta ley que un propietario que alquila por su cuenta. El otro día, por ejemplo, estaba por Palermo, me detengo a ver una inmobiliaria, los precios de los alquileres absolutamente todos en dólares. Todos, e incluso no solamente por mes, sino también por día, ¿no? Acoplándose también a esta plataforma que ofrece estos alquileres temporarios. Digo, es más probable que ese tipo de espacios tengan que cambiar su forma de trabajo que tal vez el propietario que lo alquila en particular. Lo cual, digo, sigue siendo pésimo porque no estás cumpliendo ningún marco legal y eso, digo, es una relación que termina siendo desventajosa en cualquiera de los dos casos. Digo, no tener como un Exactamente. marco que te pueda regular esa relación porque hay intereses que por supuesto son contrapuestos. Sí, yo, a ver, me estoy adelantando. En general, viste, cuando te pronostico cosas, se van cumpliendo. Esto va a potenciar el conflicto, va a generar menos oferta y más contratos o acuerdos, llámalo así, fuera de este manto teóricamente de protección, que hoy es de desprotección. Pero bueno, por lo menos tenemos una respuesta. Esto estaba en una zona gris y ahora por lo menos se definieron las reglas y por lo menos calculamos que 40 días para que se inscriba en el boletín oficial. Sí, Mientras tanto, señora, sigue la ley anterior, bien. ¿sí? Señor, sigue la ley anterior. Bueno, Gus, antes de despedirte te quiero preguntar, ¿por qué pensás que puede llegar a pasar, ¿no? Con el mercado inmobiliario en relación a este aumento en el dólar, ¿no? Ya rompió la brecha de los 1.000, no sabemos qué va a pasar con la cotización, cómo repercute en el segmento que vos estás involucrado. Yo ayer hablaba con Fernández Canedo de Clarín y les decía, él me preguntaba lo mismo, y yo digo, en general el negocio inmobiliario es procíclico
con la macro, ¿no? La macro está muy mal, o sea, teóricamente debería ser un desastre. Y antes de las elecciones siempre se para encima nuestro negocio por la parálisis del análisis. Lo que ha pasado, más allá de los super aumentos del dólar, yo digo, hoy tenemos el dólar 1000, ¿no? El dólar 1000, más allá de eso, digo que hemos tenido mucha actividad en estos últimos meses. Rocío, la gente entendió que los precios, también lo vengo diciendo en este espacio, los precios han llegado a un piso que puede ser que baje algo más, pero las oportunidades están ahí. Entonces hubo mucha dinámica, uno. Y dos, digo que todo lo que es suburbano en los grandes centros urbanos de la Argentina se ha vendido mucho el tema de lotes. Hemos visto notas en todos los diarios este fin de semana, último fin de semana, se ha vendido mucho. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucha actividad. ¿Qué va a pasar? Y bueno, estos últimos días ya, con este brutal crecimiento del dólar, hubo un poquito más de parálisis. Pero no fue como otras veces. Así que eso es un poco lo que estamos observando. Bien, bien, Gus. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y bueno, vamos a estar atentos a las novedades. Les vamos a contar, por supuesto, cuando ya la ley esté implementada, vigente y sea el nuevo marco regulatorio y veremos también qué impacto tiene en el segmento. Gracias, Gus. Gracias a todos, nos vemos siempre. Hasta luego. Gustavo Ortola, desarrollador